política y la campaña como centro, así que estamos ya presentes con Andrés Fidanza, que es periodista de política, principalmente en el diario Perfil y en Radio CNN, y también es autor del libro Durán Barba, El mago de la felicidad. Bueno, por ahí quizás ahora no tanta felicidad, la de Durán Barba. Acá tengo el libro, lo encuentran en todas las librerías. Vamos a preguntarle después al final de la entrevista, después de hablar de la campaña, sobre Durán Barba, un poquito a Andrés, que lo conoce de cerca. Buenas noches. Buenas noches. Estimado, buenas bienvenido noches. nuevamente. Gracias por invitarme. ¿Cómo evaluamos esta campaña? ¿Hay campaña? ¿Una campaña tímida o una campaña que...? Y se activó un poquito, ¿no? Se picanteó un poco el fin de semana. Empezaron las chicanas, los cruces, los tweets. Montándose sobre el tweet de... ¿no? Porque la lógica de los tweets, si respondés directo es buena onda, pero si retuiteás con comentario, ahí ya es tanto? Y no tanto, esa es la lógica de Bueno, Twitter. recordemos, en la venta estuvimos hablando, ¿no? El tuit de Mauricio Macri, que insiste como una especie de mantra de que la elección no pasó todavía, y ahí cita con comentario a Alberto y le dice, no, pero sí pasó. Sí pasó, sí. Y si no, te vuelvo a demostrar qué pasó. Sí, claro. Sí. Bueno, y después tenemos algo que me parece que es un poco repetido de lo que pasaba antes, ¿no? El gobierno llevando la campaña al tema de los valores, planteando muy en bruto civilización o barbarie, ¿no? Digamos, corriendo a la economía, acá hay algo más profundo que está en juego. Es un riesgo, porque es lo mismo que fracasó antes, digamos. Me parece que hubo un plebiscito sobre la situación económica, ¿no? Por eso perdió el gobierno. Y bueno, Macri, ya en una situación donde no elige escenarios ideales, sino elige lo posible. Y lo posible quizás es acelerar un poco en la curva y llevar y extremar a esta situación de que acá hay en juego algo muchísimo más profundo. Y bueno, veremos cómo le va. Ya la suerte está echada para el gobierno. Y por el otro lado, Alberto Fernández yendo al terreno de la economía, él poniéndose en primer plano, corriendo a Cristina, ¿no? A un papel muy secundario, muy relegado. Lo vemos en el spot, en donde está él. Siempre él con gente, con actores de la producción, como diciendo, acá lo que se reactiva es la economía real. Si tenemos que elegir entre pagar la deuda o que cobren los jubilados, van a cobrar los jubilados. Me parece que es un juego ya bastante previsible el de la campaña, con un resultado también previsible. Yo creo, si me preguntás, no tiene ninguna chance el gobierno de darlo vuelta. Me parece que ya está. Sí. Que se gana en primera vuelta. Sí, pensando un poco en el oficialismo, actuó en consecuencia, digamos. El resultado fue muy malo, disparó ciertas medidas para reactivar de alguna manera, o por lo menos que la gente pueda paliar un poco la crisis, pero decís que no es suficiente. Yo creo que ni siquiera es para paliar la crisis, Facu. Me parece que es para mostrar iniciativa, sensibilidad. Digo, hacen una lectura de nos castigaron por la economía y bueno, ahora trato de mostrar que me interesa la economía. Pero ¿vos creés que esas medidas pueden revertir la curva descendente de la economía? ¿Viste? La economía real. No, el margen de maniobra es mínimo, digamos. Es mínimo. Las elecciones son en un par de días. Tenés una dinámica que viene de bastante tiempo atrás. Ninguna economía se revierte con un frenazo de mano de repartir un poco de plata, digamos. Y me parece que también se instaló socialmente, esto ya es más una interpretación, que Macri ya fue. Digamos, me parece que esa es la lectura. Incluso la lectura de la que se tratan de despegar actores que están atados a Macri. No digo Vidal, que ya la tiene completamente perdida porque no hay balotaje en la provincia, pero sí Larreta, que no la tiene perdida para nada. Y ahora corre el riesgo de que en esa ola celeste, se lo lleve puesto. Tiene que alambrar la ciudad, pero no la puede alambrar tanto porque van boleta compartida, digamos. Hay actores que están en problemas, incluidos los intendentes de la provincia, ¿no? Hagamos una cosa, Andrés, vamos a ir por partes. Vamos a hablar de Nación, ¿no? Y en Nación, ¿vos creés, de puertas para adentro del gobierno con quienes vos hablás cotidianamente, que realmente creen que van a llegar al balotaje o es una pantalla de la campaña? Me parece que no es homogéneo, que hay distintos actores dentro del gobierno, que algunos son optimistas casi genéticos, te diría Marcos Peña metido ahí, y otros están ocupando un rol de dejar la piel, como Miguel Ángel Pichetto, que se convirtió en un es un mascherano, digamos, está haciendo todo, metiendo sangre, sudor y lágrimas para tratar de dar vuelta una situación que es muy difícil. Tenés a Lilita también en el team optimismo ciego. Y después hay algunos otros que íntimamente se dan cuenta de que realmente es muy difícil y tenés algunos que aprovechan para pasar facturas también, ¿no? Están en el estado ese de hacer puchero y decir yo te dije y aprovechan para pasar facturas y aprovechan para ser más realistas también, ¿no?
Y en contrapartida, la calle México, que agarran las encuestas y dicen, pero ¿le llega al presidente estas encuestas? Porque ¿de verdad piensan que todavía pueden llegar al balotaje? Pero ¿sabés lo que pasa? Que no queda otra. Vos estás jugando un partido de fútbol, vas perdiendo 5-0. Tenés que correr igual. Vas al entretiempo y el DT te dice, y metámosle y bueno, y veamos que se puede. Pero no te podés ir, porque tenés que jugar. En ese sentido, del otro lado, empiezan, como vos decías, el fin de semana a aparecer y de alguna manera con ciertas declaraciones que asustan al otro lado, digamos, al otro 50% del país. Apariciones mínimas de Cristina o las segundas líneas, que lo hemos analizado bastante en el programa, de ciertos comentarios de lo que pueden llegar a ser las nuevas políticas. En ese sentido, de alguna manera se blanquea que ya están en el poder. ¿Eso lo sienten, digamos, del otro lado? En la calle México, como dice Diana. Y bueno, alternan, ¿no? Están en ese equilibrio entre saber que es muy probable, pero al mismo tiempo no dar por ganada la partida de antemano, sobre todo porque hay algo que son los imponderables, ¿no? Digamos, y si pasa algo, está eso en el aire, esa electricidad. Pero sí, claramente ya están pensando en un futuro gobierno, ¿no? Sobre todo yo diría, seguimos con Nación, pero digo, en provincia ya está. Y después en Nación me parece que lo ven como muy jugado también, ¿no? Me parece que fue exitosa la campaña de Alberto Fernández. Digo, le salieron todas bien, claro, porque se corrió Cristina finalmente. Mucha gente evaluó a Alberto Fernández y no tanto a Cristina. Se ampliaron y pasaron los dirigentes, pero también pasaron los votos, que era la incógnita, ¿no? Está bien, suma Massa, suma a los intendentes, suma a los gobernadores, pero los votos esos pasan y pasaron también. Entonces le salió todo bien. No da la impresión de que eso vaya a cambiar de cara a las generales, que ya falta cada vez menos, ¿no? Faltan 34 días, creo. Sí, vamos a la provincia. Vamos. ¿No? Porque lo que a mí me llama la atención también, Andrés, de esto es que Vidal de repente desapareció de la escena. Sí, Vidal, ¿no? Muy enojada con Marcos Peña, pero como dijo Macri, cuando se enojan con Marcos Peña en realidad se están enojando conmigo. Es un poquito el atajo que encuentran algunos para no criticar directamente a Mauricio Macri, algo que es maquillaje ya, ¿no? Porque Vidal está enojada con Macri y Horacio Rodríguez Larreta también. Un poco haciendo un facilismo, si se quiere, porque es un enojo post facto, que es post derrota, digamos. Durante el proceso algunos hacían algunas objeciones y otros no tanto, ¿no? Mientras las elecciones se ganaban, en la de 2017 Marcos Peña era un fenómeno, Durán Barba era Gardel. Claro, era el mago de la felicidad, sí, como dice tu libro, el mago de la felicidad. Como bien dice mi libro. En ese sentido es contrafáctico, pero de haberse desdoblado, ¿existía también la posibilidad de que Vidal saque más votos? Yo creo que no, Facu, me parece que no. Me parece que también se instaló el fenómeno Vidal y ya dejamos de reflexionar sobre qué era ese fenómeno, si realmente existía ese fenómeno. ¿Viste? Donde más pega la pobreza, donde más pegó el desempleo, es en la provincia de Buenos Aires. Entonces también hay un voto castigo, no solo a Macri, sino a María Eugenia Vidal. Si hubiese sido desdoblado, difícil no, imposible saberlo, pues yo creo que no hubiese sido tan distinto. Y me parece que no hubiese sido tan distinto si ella hubiese sido la candidata a presidenta. Me parece que son 4 años plebiscitados integralmente, ¿viste? Donde en los medios repetimos muchas veces algunos datos que no estaban chequeados, que eran sensaciones instaladas como el fenómeno Vidal. Finalmente perdió por casi 20 puntos en la provincia, ¿viste? No, y además de eso, en contrapartida, Kicillof, que fue haciendo una campaña como iba haciendo en un principio Cambiemos, ¿no? Esto de lugar por lugar, acercarse a la gente, apoyar a sus propios candidatos. Sí, hizo lo que hizo Vidal en 2015 claro, y lo que no hizo el candidato del kirchnerismo en 2015, que fue Aníbal Fernández, que era un candidato malo, estigmatizado, que tenía muchas dificultades, pero que además no hizo campaña, porque si vos te acordás, él no relegó la gestión. Era jefe de gabinete y seguía en rol de jefe de gabinete y abandonó completamente la campaña. Vidal en ese momento hizo campaña, recorrió todos los municipios de punta a punta y más de una vez, y ahora no lo hizo porque no pudo abandonar la gestión, una gestión también que tiene resultados magros, con lo cual es difícil, y Kicillof hizo el caminito de ir por municipio con el Clio, que
muchos nos burlábamos al principio. Al principio, claro, era bastante generaba ridículo. Dio suerte, Clio. algo jocoso, pero dio suerte. Finalmente fue un buen candidato, digamos, con un perfil propio y todas las balas que quisieron, balas entre comillas, por supuesto, pero digo, este tema de el marxista, y bueno, fueron fantasmas que no funcionaron para nada, ¿viste? Porque eran objeciones demasiado abstractas, claro. Como toda la campaña de Cambiemos. Se volvió demasiado abstracta este tema de los valores. Bueno, pero los valores, cuando tenés 4 millones más de pobres... Claro, les sirvió en las otras elecciones, pero ya no. ¿Durán Barba tiene un as bajo la manga? Digamos, ha ganado tantas elecciones o ha sido el estratega detrás de tantas victorias. ¿Qué pasa en tiempos de crisis en donde tienen menos de 2 meses? De hecho, ahora ya restan solo un par de días para las elecciones. ¿Crees que tiene alguna estrategia? No, te diría que no. No, más allá del pragmatismo de mostrar algo contrario al ADN PRO, que fueron estas medidas, digamos, populistas, entre comillas. Sí. Él tiene ese pragmatismo para implementarlas y es desfachatado para decirle a Macri vayamos con algo en lo que vos no creés, ninguno cree y él lo puede hacer y se lo dijo. Pero me parece que ya no alcanza eso tampoco. Me parece que se instaló una lectura sobre el ciclo Cambiemos que no es tan fácil modificar en 34 días para las elecciones. Ya es una inercia. ¿Y cómo es la relación actual entre Durán Barba y el presidente? Bueno, me parece que implosionó un poco todo, ¿no? No solo el vínculo ese, sino que hay una serie de vínculos rotos o enfriados, como te decía, digamos, lo de Vidal y Mauricio Macri, esas sociedades que parecían a prueba de fuego, bueno, no fueron tan a prueba de fuego. Sí, Durán Barba quedó castigado y muchos dentro del oficialismo aprovecharon la caída para pasarle facturas que tenían acumuladas desde antes, ¿no? ¿Cómo quiénes? Y Elisa Carrió, que se pelean esa noche en Costa Salguero, la noche de las elecciones, y todo el ala política, Monzó, Nicolás Massot, todo ese sector. Frigerio es un poco más polite y trata de mantener un equilibrio, pero los otros que fueron los que se sintieron realmente relegados y sin tanta responsabilidad. En definitiva, Frigerio es ministro del Interior, los otros ocupaban un rol más específico, que es el de los armados con gobernadores o en el Congreso. Bueno, aprovecharon ya la caída para pasar toda la factura que tenían acumulada con Durán Barba. ¿Y en la ciudad está difícil que Horacio Rodríguez Larreta gane en primera vuelta como pretende? Quedó muy cerca, quedó un paso, pero la verdad que si Mauricio Macri cae 2, 3 puntos, y es posible que los caiga, eso va a repercutir sobre Rodríguez Larreta, porque no fue tanto el corte de boleta en La Paso, fue creo que de 2,5 puntos, digo, no es una enormidad, no es que está blindado y que hay tanta gente que va a ir a votar a Larreta y no a Macri. Está haciendo todo para ganar en primera vuelta, ¿no? Suma Esper, tratando de sumar un puchito ahí, veremos cuánta gente más vota. Ahora, si se instala una ola derrotista alrededor de Mauricio Macri, va a tener dificultades, porque si llega al balotaje Lamens, ya después esa suerte, ¿verdad? ¿Viste? Ahí es un escenario que es una moneda al aire, un poco como pasó en 2015, ¿no? Con Lustó. Con Lustó, que fueron, creo, 3 puntos de diferencia. Claro. Y eventualmente en el nuevo gobierno de Fernández, el eventual gobierno de Alberto Fernández, ¿crees que alguno de las piezas claves del gobierno actual pueden llegar a pasar a formar parte del nuevo gobierno? ¿Puede haber o ya hay de alguna manera negociaciones por lo bajo de alguna pieza que perteneció al gobierno de Cambiemos se pase al nuevo gobierno? Me parece que el único candidato o el principal candidato era Jorge Todesca en el INDEC, porque cuando le preguntan a Alberto Fernández qué reconoce de este gobierno, dice la regularización del INDEC. Como que la hija trabaja con él también, claro, ¿no? Sí, Cecilia Todesca es parte del gabinete que está armando virtualmente económico de Alberto. Sí, pero por eso me llamó mucho la atención la respuesta de Todesca, que fue un rechazo muy duro, digamos, sabiendo que la hija trabaja con Alberto Fernández. Yo diría que el principal candidato era Todesca. Descartado Todesca, corrido él mismo, diciendo de ninguna manera, me cuesta ver alguna continuidad. Monzó puede ser, sí, no lo identificaba dentro del gobierno, ya Monzó lo tenía con las valijas hechas en mi mente, pero Monzó tranquilamente puede ser y hasta Frigerio en algún momento, no me parece que ya, porque... No en el inicio, vos decís. No lo veo, pero de todo el monzoísmo, Monzó incluido, Nicolás Massot, sí, tranquilamente, sí.
Bueno, tantas cosas para hablar en campaña. Muchas gracias por No, estar por aquí con favor. nosotros. Yo ya lo estoy leyendo, ¿eh? Espero que ustedes también lo vayan a buscar a las librerías, porque acá el amigo Andrés Fidanza escribió sobre Durán Barba, el mago de la felicidad. Vamos a ver, es muy interesante las Sí, cosas que explica un que poco, cuenta. me parece que es una metáfora un poco del ascenso y las dificultades que tuvo No, y Cambiemos. los chismes que ven, Y los chismes y se la los caída, recomiendo, sí. yo lo estoy leyendo. Muchas gracias por Gracias. estar aquí. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Se viene el momento ladino, señoras y señores.